Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito que se termine de conectar para poder empezar ya. Hola, ¿qué tal, Yomara? Bien, si tienen su práctica a la mano, ¿no? Si tienen toda su práctica a la mano, ¿no? O en todo caso, precisamente tengan a la mano su práctica, ¿ya? Ya, sería genial que todos tengan la práctica a la mano. Un minuto más y empezamos ya. Bien, decía, tengan su práctica a la mano para que podamos empezar o continuar precisamente con ella, ¿ya? Mientras estamos terminando de esperar un minuto más y con ello empezamos ya. ¿Si le habrán acabado la práctica? Por ahí Dayana creo que me dijo que sí la había acabado. Bien, si se conectan más, los estaremos precisamente, ya aceptando a posterior.
Muy bien, chicos, vamos empezando entonces ya. La clase anterior, precisamente estábamos hablando de lo que es la literatura clásica griega y estábamos tocando obras estábamos por mencionar lo que son las obras de la Ilíada, la Odisea y lo que es el Edipo Rey, ¿no? Y por algunas circunstancias personales, lamentablemente no pude continuar con la clase. Yo hago las disculpas del caso en primer lugar y estamos seguros que el día de hoy ya vamos a acabar con este tema muy interesante, ¿no? Entonces, para esta oportunidad vamos a utilizar el chat, ¿de acuerdo? Si es que de repente no pueden utilizar el micrófono, sería ideal que utilicen el micrófono, pero en su caso podemos también utilizar el chat para poder interactuar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continuamos. Nos habíamos quedado, no sé, la pregunta 1 sí la habíamos resuelto, pero no. La 1 habíamos dicho que era alternativa C, ¿no? Si mal no me equivoco. La 1 era la alternativa C, en donde habla de que la Ilíada, de qué se encarga o cuál es de qué trata y de manera general precisamente esta obra llamada, titulada La Ilíada, ¿no? Y en este caso exalta precisamente a los personajes, tanto griegos como troyanos. Recordemos que esta obra literaria tiene su base histórica y tiene su base mitológica. Las dos las vamos a mencionar para poder complementar la información que plantea precisamente esta historia y todo su contexto. Bueno, entonces la primera pregunta planteaba la alternativa C, la segunda pregunta planteaba precisamente los dioses, ¿no? Quiénes estaban de un lado y quiénes estaban apoyando a otro lado, ¿no? Y teníamos los personajes griegos, que también eran llamados los personajes aqueos, designado así precisamente por, en este caso, Homero. Y los llamaba de griego porque recordemos que se daba por esta calificación o este sobrenombre también que les llamaban los helenos o los helénicos, ¿no? Entonces, planteado así porque tenían a la mujer más bella del mundo, que era Helena en esa época, ¿no? Entonces, eh, tiene muchos gentilicios esta obra, tiene muchos gentilicios, o sea, muchos nombres de procedencias del lugar en donde estaba. Entonces, también por ahí tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y quiénes participaban en esta obra por parte de los griegos? Porque eran dos bandos, ¿no? Digámoslo así, los griegos y los troyanos. Los griegos, pues, estaban el ingenioso Odiseo, estaba también el poderoso Agamenón, su hermano Menelao, a quien le quitan precisamente la esposa, que era la hermosa Helena, ¿no? Estaban también otros Anax, como ustedes recordarán el video que vimos en la semana pasada, donde nos explicaba precisamente de los basileos y los Anax y todo eso. Entonces también estaba Diomedes, estaba Aquiles, ¿no? El poderoso Aquiles, estaba el familiar de Aquiles, que era Patroclo, o el amante, todavía se siguen planteando muchas controversias con respecto a él. El poderoso Ajax también. Entonces, todos ellos eran del aspecto de mortales o en casos semi-mortales, como por ejemplo Aquiles, ¿no? Que era considerado un semi-mortal o un semidios, se puede decir así, ¿no? Gracias a su madre Tetis, una ninfa que sumerge el cuerpo de Aquiles cuando era un bebé, lo sumerge en las aguas del río Estigia, ¿no? Entonces, de las aguas de este río Estigia, que tenía las aguas de la inmortalidad, pero solamente lo ingresa, pues, la mayoría parte de su cuerpo, menos el talón, ¿no? Y de ahí nace precisamente aquella frase de el talón de Aquiles, que es la debilidad, o que hace referencia a la debilidad de una persona, ¿no? En este caso, Aquiles tenía la parte más débil de su cuerpo, que era precisamente de su talón. Y justamente así es cuando muere también en esta guerra de Troya.
También tenemos bueno, de parte de los dioses tenemos a Hera, tenemos a Poseidón, tenemos a Atenea. Atenea y Hera estaban celosas por un problema que habían tenido precisamente con Paris, ¿no? Entonces tenemos ahí en esta parte, por parte de los dioses griegos. Y por parte de los troyanos, también tenemos a grandes personajes humanos como Priamo, el rey de Troya, a su hijo Héctor y a su hijo Paris, a la esposa de Héctor, quien era Andrómaca, la esposa del rey Priamo, también quien era Hécuba. También estaba Eneas, cómo es que este personaje Eneas toma un protagonismo muy interesante. Y cómo es que Virgilio escribe la obra llamada La Eneida. Entonces, cuando él termina de escribir la obra, y bueno, ya mucho después, él ya está a punto de morir, su última petición es que antes de que, o cuando muera, se destruya esta obra, la Eneida, porque la consideraba muy imperfecta, una obra muy mala, ¿no? Y la historia vendría a decir todo lo contrario. Y justamente gracias a la obra, la Eneida, es como se empieza a conocer esta obra o esta historia de la Ilíada y la Odisea también. Entonces, es una obra muy buena, también la recomiendo para que en algún momento de repente la puedan chequear o revisar. Dentro de los dioses que apoyaban a los troyanos estaba Ares, estaba Artemisa, Afrodita, Apolo, estaba Zeus también, ¿no? Como Zeus estaba para el lado de los troyanos, por eso es que su hermano, el que siempre estaba en contra de él, que era el poderoso Poseidón, estaba para los griegos. Por ahí también estaba el otro dios poderoso de que reinaba todo el mundo, que era el Hades, ¿no? El dios de la muerte. Entonces, por ahí estaba precisamente todo, ¿no? Entonces, un poco así como que se dividieron estos dos bandos. Y ahí estaba Apolo, Afrodita, como dijimos, Ares y también estaba Artemis. Entonces, por ahí estábamos con la alternativa. En la 2 estábamos con la alternativa B de Bob, ¿no? Muy bien. No sé si hicimos la 3. Creo que hicimos la 3. A ver, háganme recordar, por favor, confírmeme si hicimos la 3. Y si no, a ver. Sí, hicimos la 3, profesor, que era la alternativa de se realizaron los funerales de Héctor. Ya, sí, recordé. Muy bien, muchas gracias, Diana. Sí, hicimos precisamente la tarea donde estábamos viendo con qué acababa precisamente la obra de la Ilíada, ¿no? Y en este caso, definitivamente no acababa con la caída de Troya, sino acababa precisamente con los funerales, ¿no? Ya que estamos hablando de la Eneida, precisamente en esta obra, la Eneida, como me parece les dije la vez pasada, en esta obra la Eneida es en donde cuenta cómo cayó Troya, ¿no? Eneas, quien había escapado cuando estaba siendo tomada Troya por el caballo que había sido Ulises, ¿no? Después de 10 largos años que había habido una pelea entre los griegos y los troyanos. Entonces surgió todo esto, ¿no? Y uno pregunta por qué, ¿no? Y recordarás también el video, de repente hay algunos que no lo han visto. La clase pasada, por si acaso lo publiqué en el grupo, en el Facebook de Academia Intellectum. Ahí está, de repente ahí también puedes ver el video, así que sin ningún problema ingresas y ahí lo puedes ver y está publicado en YouTube. O de frente también te puedes ir a YouTube y poder ahí webinar de literatura, parte 1. Entonces, recordamos mitológicamente, esta obra se inició como contaba precisamente, con la ira, perdón, con el conflicto que hubo entre las tres grandes diosas más bellas, ¿no? Sobre precisamente la manzana, ¿no? Y cómo París pudo entregarle esta manzana a Afrodita, y por eso Afrodita estaba para el lado de París, ¿no? En este caso que estaba para los troyanos, pero las que se quedaron resentidas fueron Atenea y fueron Hera, ¿no? Por eso ellos apoyaron precisamente a los griegos.
Pero en realidad, pues Atenea era una diosa que siempre apoyaba a Ulises. Atenea era la diosa de la sabiduría, ¿no? Y cuenta la mitología, mira, ese es un dato muy interesante, apúntalo para tu libro. La mitología cuenta que el poderoso Zeus, porque Atenea es la hija de Zeus. El poderoso Zeus una vez tuvo precisamente un dolor infernal de cabeza. No podía aguantar, no aguantaba mucho, no aguantaba ya este dolor que tenía de cabeza. Tanto era el dolor que se formaban los estruendos en la tierra con respecto a eso por los tejidos y todo ello. Entonces, de tanto dolor que tuvo, llamó a Vulcano, o en su caso precisamente a el herrero que se encargaba de hacer las armaduras y las armas de los dioses. Este era el dios Vulcano, ¿no? El herrero de los dioses. Entonces le pidió a Vulcano, el poderoso Zeus, que le ayude a calmar el dolor de cabeza. ¿Y cómo lo haría? Vulcano tenía que coger su martillo y con ese darle un fuerte golpe en la cabeza al poderoso Zeus y con ese tratar de calmar ese dolor que no aguantaba Zeus en la cabeza. Vulcano, ni corto ni perezoso, porque no todos eran amantes o no todos eran amigos de Zeus, agarró su martillo y con ese precisamente golpeó en la cabeza al pobre Zeus. Lo golpeó tan fuerte que lo tumbó. Y a partir de eso le salió una pequeña herida precisamente al poderoso Zeus de la cabeza. Cuenta la historia que a partir de esa herida que le salió en la frente, empezó a salir una especie de, de, de vapor, ¿no? De humo blanco empezó a salir y todos se quedaron, todos los que estaban ahí viendo ese acontecimiento que estaba haciendo Vulcano, todos se quedaron pasmados y asombrados porque como que ese vapor o ese humo blanco empezó a tomar forma y poco a poco empezó a tomar la forma de una mujer. Entonces es así como surge precisamente la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría justamente, y en este caso de la cabeza del poderoso Zeus. Atenea, como dije, era la diosa de Ítaca, o era la diosa protectora de Ítaca, y quien era el rey de Ítaca era precisamente Odiseo. Y a Odiseo se le reconoce por mucha ingenuidad, que era muy inteligente Odiseo. Entonces, en base a eso, él fue precisamente quien se le ocurrió realizar un caballo de madera en honor a los troyanos y dentro de ese caballo ocultarse él junto con otros griegos y poder ingresar pues, y sobrepasar estas grandes murallas troyanas y destruir Troya cuando estaban adentro. Entonces, en base a ese contexto, pues podemos ver que esta parte de la historia, cuando cae Troya, porque los muros de Troya se consideraban unos muros impenetrables, no había forma de cómo poder ingresar a Troya si no era precisamente luchando, y al menos luchando no lo podían pasar. Entonces, y creo que la misma historia lo cuenta, ¿no? Habían pasado 10 años que estaban en las riberas de Troya luchando para poder ingresar a la ciudad, pero no lo hicieron. Durante 10 años no lo hicieron. Hasta que Ulises se le ocurrió, Odiseo, también Ulises lo decían los romanos, hasta que Odiseo se le ocurrió esta idea de ingresar de esa manera y pudieron tomar. Esto, repito, lo cuenta la obra La Eneida, una obra creada precisamente por Virgilio, como les comenté. Continuemos. Diosa protectora de Paris, quien lo salva de morir ante Menelao. Recuerdas que, bueno, dentro de la misma historia de Troya, recordemos que también esta historia, o la obra La Ilíada, no cuenta todos los 10 años de la guerra con Troya, solamente cuenta el penúltimo año donde ocurre precisamente esta batalla. Y resaltan algunas peleas muy históricas o muy grandiosas, si es que se puede decir así, ¿no? Una de esas peleas grandiosas fue
entre la de Menelao junto con Paris, porque Menelao se las tenía jurada al pobre, bueno, no lo puedo decir pobre, ¿no? Porque él la agarró y le había robado precisamente, le había raptado a su esposa. Entonces, definitivamente Menelao le tenía jurado a él. Entonces, eh, cuando están en Troya, por supuesto que Menelao exige un duelo, y con este caso con Paris. Lamentablemente Paris tenía muchas habilidades físicas, pero no el de las artes, precisamente de la batalla, ¿no? Entonces, en este caso, pues Paris eh, estaba proyectado a caer en manos de Menelao. Pero como en esta batalla no solamente participaron precisamente los guerreros, sino participaron también los dioses, en este caso Afrodita era la protectora de Paris. Y recordarás tú por qué justamente era Afrodita, ¿no? Porque recuerda que la manzana de la discordia, que decía ahí para la diosa más bella, en este caso le dio Paris precisamente a Afrodita. Por eso se convirtió en este caso en su protector. Entonces, en el caso de la alternativa 4 o de la pregunta 4, también creo que lo hemos visto y ahí nos quedamos, o no recuerdo, pero en este caso es la alternativa E de ENA. Muy bien. Sigamos, muy bien. Si hay alguna pregunta, hay alguna duda, ¿no? Si es que alguien de repente me dice, profesor, yo conozco un mito y no me acuerdo muy bien, ponlo en el chat, por favor, y estamos interactuando y estamos participando, ¿de acuerdo? El motivo, pregunta número 5, dice, el motivo por el cual Aquiles abandona la batalla. Aquiles era el hombre más poderoso de la batalla de Troya. Era la guerra precisamente que se dio, ¿no? Recordemos que Aquiles es hijo de la ninfa Tetis, entonces, y del rey Peleo. Entonces, en esta situación, pues Aquiles era un grandioso luchador. Todos lo envidiaban a Aquiles porque era bastante hábil y ágil precisamente con las armas. Pero en una parte de la guerra con Troya, ya no quiere pelear. Y ahí creo que nos habíamos quedado, me parece. Te estoy recordando un poco, ¿no? Entonces, él abandona la guerra porque le habían hecho una afrenta. Una afrenta viene a ser, le habían faltado el respeto a Aquiles. Esa es una afrenta, faltar el respeto a alguien, ¿no? Entonces, antes el honor, pues, era un valor muy importantísimo dentro de las personas. Persona que perdía el honor antiguamente era persona que no merecía estar vivo. Entonces, simplemente el honor significaba algo tan grande, algo que lamentablemente en estas épocas se ha perdido definitivamente. Pero bueno, Aquiles había recibido una afrenta por parte de Agamenón, el rey de reyes, se llamaba Agamenón, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? Que cuando Aquiles ingresa a Troya y empieza a saquear algunos pueblos, entonces Aquiles empieza precisamente a ser despojada de una de las propiedades que tenía. A partir de eso tuvo una esclava que se llamaba Briseida. Atención con esto, porque esto más o menos siempre venía en los exámenes. Decían quién es Briseida y quién es Criseida. Muchos se confunden estos dos nombres. Muy bien, entonces, bueno, cuando estaban allí en Troya, en las riberas de esta ciudad, en las playas de esta ciudad, ocurre una plaga que empieza a matar a los hombres de Grecia, a los griegos, ¿no? Entonces se pregunta pues al experto, se puede decir así, ¿por qué está ocurriendo esto? Y el viejo sabio les dice que el dios Apolo había mandado una plaga sobre ellos. ¿Y esto por qué ocurría? Porque el dios Apolo se desdeñó con los pobres griegos de esa manera. Y es que el viejo sabio mencionó, porque supuestamente acá esos viejos sabios eran una especie de conversadores con Dios, ¿no? Entonces, en esta ocasión, este viejo sabio, algunas veces lo llamaban oráculo. Este señor le dijo que habían cometido un sacrilegio, y a partir de eso, que los griegos habían cometido un sacrilegio, y a partir de eso,
tenían que subsanar eso. ¿Y qué sacrilegio habían cumplido? De que habían profanado uno de los templos de Apolo, pero no satisfechos con esto, le habían raptado a la hija del sacerdote de Apolo, quien el sacerdote era Crises. Apúntale esa, era el sacerdote Crises. Y Crises, para más creativos en la obra, había llamado a su hija Criseida y habían precisamente raptado eso. Crises, muy triste, enojado, le pide a Apolo que vengue ese rapto que le habían hecho. Entonces Apolo es su sacerdote, Apolo respondió mandando esa plaga. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Dijo el viejo sabio, simplemente devolver a Criseida al sacerdote. Entonces, ese rapto lo había obtenido Agamenón. Y Agamenón no quería soltar porque era una especie de deshonra, no quería soltar, y por supuesto que estamos hablando del hombre más poderoso y por ende el hombre más vanidoso de todo el mundo, bueno, de esa época. Entonces, como que no le gustó la idea. Entonces dijo, no, yo no voy a soltar a mi esclavo. Entonces fue porque estaban en una reunión todos, ¿no? Todos los poderosos ahí. Estaba Odiseo, estaba Ajax, estaba Diomedes. O sea, era la mesa era una mesa tan poderosa que más que la del Congreso o del presidente con su ministro, ¿no? Una mesa así más o menos. Entonces, en esa situación, el viejo sabio informó a todos y por supuesto que todos dijeron, bueno, no hay otra, no hay más que hacer, eh, no hay más que hacer, en este caso, Agamenón, y tienes que devolver nada más a la sacerdotisa. Entonces le dijo que no lo iba a hacer a menos que, y ahí se levantó aquí, les dijo, tienes que hacerlo y todo ello. Y entonces Agamenón dijo, bueno, tanto que quieres que deje, en todo caso, yo dejo a mi esclava y me quedo con la tuya. Entonces Aquiles no le gustó esa situación, pero a las finales dejó que se llevara a su esclava Briseida. Ahí estaba, ¿no? Entonces, y por supuesto que Aquiles se molestó tanto que le dijo, eres un cara de perro, le dijo a Agamenón, pero Agamenón igual se le salió con las suyas y le quitó a su esclava Briseida. A partir de esa ofensa que le hizo Agamenón a Aquiles, él decide retirarse de la batalla, ¿no? Entonces, la clave ahí en este caso del ejercicio 5 es, en este caso, el rapto de la esclava Briseida, ¿no? Alternativa A. Muy bien. Correcto. Sigamos, ¿qué dice en el ejercicio 6? En el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor. Esta es otra de las grandes batallas. ¿Ah? La primera batalla, una de las primeras batallas fue lo que te dije entre Menelao y Paris. Ahí. Aunque en realidad las cosas estaban dichas de que Menelao sí iba a ganar la batalla y que si no hubiese sido por Afrodita, definitivamente Paris iba a morir. Pero la batalla de las batallas fue esta entre Aquiles y el poderoso Héctor. Porque si algo podemos decir, el primer nombre que surge de guerreros en Grecia era Aquiles. Y el primer nombre que surgía a la cabeza cuando alguien hablaba de Troya era precisamente Héctor. Entonces, ahí eran los grandes con respecto a ello, ¿no? Y la pregunta es, en el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, ¿qué dios engaña a Héctor haciéndose pasar por su hermano Deifo? ¿No? Entonces, a ver, vamos pensando, mientras, y si me pueden dar alguna alternativa sería buena, por favor, por el chat o por el audio, a ver qué dios se encargaría de eso. Mientras que les cuento, Deifobo era el hermano de Héctor, otro hermano de Héctor, no solamente era, en este caso, no solamente era, en este caso, Paris, ¿no? También era Deifobo. ¿Y qué hizo esta diosa? Esta diosa interesante planteó, es como si se hubiese disfrazado de Bobo y se hubiese presentado a la batalla junto con Héctor. Héctor vio a su hermano de fuego a su costado y dijo, somos dos contra Aquiles. Así como había una desventaja entre Menelao y Paris, lamentablemente también había una desventaja entre Aquiles y Héctor. ¿Cuál era la desventaja? Por supuesto que
la invulnerabilidad que tenía Aquiles. Aquiles era casi un dios, porque era casi inmortal, casi inmortal. Entonces, por más que le haga lo que le haga Héctor a Aquiles, él nunca iba a morir, nunca iba a caer. Entonces, ahí había una desventaja fatal. Entonces, definitivamente, ahí se puede ver con respecto a eso y cómo él iba a caer. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién ha tenido esa idea de engañarlo a Héctor? Porque a Héctor, la lucha, dijo, si nos vamos los dos, definitivamente, ahí toma más valor ahí Héctor. Todos somos 2 contra 1. Y entonces, pero lamentablemente solo era una trampa. ¿Alguna idea, alguna respuesta con respecto a esta pregunta? A, B, C, D, E. ¿Qué opinan? Era bueno, Hephaistos no es un dios, Tetis tampoco es una diosa, recuerden que es una ninfa. Ya Tetis siempre es la esposa de la mamá de Aquiles. Neptuno, que era también un nombre dado por los romanos, en este caso por los griegos era llamado Poseidón. Y bueno, en este caso la alternativa debe dado a Atenea, ¿de acuerdo? ¿Por qué Atenea? Porque en primer lugar estaba precisamente con los troyanos, ¿no? Estaba precisamente estaba del lado de estaba del lado de los griegos, ¿no? En este caso estaba del lado de Aquiles. Entonces, esa triquiñuela que le hizo, definitivamente hizo que hiciera que baje la guardia, en todo caso, el poderoso Héctor. Pero bueno, en realidad, igual, con esa ayuda, sin esa ayuda, el destino ya estaba planteado de que Héctor iba a morir a manos de Aquiles. Pregunta 7. ¿La guerra de Troya representa el enfrentamiento entre 2 culturas? Sí, es cierto. La guerra de Troya presenta eso. En una de ellas está presente el honor, el amor a la familia y el respeto. ¿No? Tenemos por ahí justamente eso. Atención. Mira, en una de ellas está el honor, el amor a la familia y el respeto. ¿Quién representa eso? La guerra de Troya se concentra en dos aspectos, ¿ya? En 2 representantes. Como dije, por parte de los griegos represento a Aquiles y por parte de los troyanos represento a Héctor. Entonces, ¿quién me representará el amor a la familia, el respeto, precisamente el honor? En este caso, Aquiles, Aquiles, la persona más sangrienta, la persona más asesina que había en este mundo, o tal vez, en este caso, Héctor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aquiles o Héctor? Por ahí me dice Ángel Aquiles. ¿Qué dice el resto? Ahí veré sus respuestas. Por favor, muy bien, Ángel, muchas gracias por tu participación. Bien, en este caso, el caballero de todas las batallas, porque siempre mostraba ese respeto, ese amor a la familia, antes de salir a batallar con Aquiles, Héctor se despide de su esposa, se despide de su hijo, demostrando precisamente en este caso ese amor a la familia que tenía, ese respeto también a su padre, el poderoso Priamo. Entonces, sí, lamentablemente eso cuenta la historia y lamentablemente sí, en este caso, el que representaba en este caso eso era el poderoso Héctor. Bien, pero que lamentablemente pues justamente perdió. No podemos negar que Aquiles definitivamente era más poderoso. Sigamos. Hijo de Tetis y del mortal Peleo. Su madre lo sumergió de las aguas de Estigia para hacerlo inmortal. Ya sabes ya cuál es esa alternativa. Dímelo, por favor. Sucumbió a manos del troyano París y del dios Apolo. ¿Alguien? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ahí sigan, escriban Aquiles. sus
slide. Aquí, claro, ahí estaba, ¿no? Esa era justamente es Aquiles en este caso, ¿no? Y cómo murió precisamente Aquiles fue, como les dije, de una flecha que envió París cuando estaba dándose la caída de Troya. Cuando cae Troya, París, guiado por el dios Apolo, lanza una flecha. En eso sí se le reconocía a París. París se le reconoce porque era un gran arquero. No de los que participan en el fútbol, no, sino que de los que utilizaban el arco y la flecha, ¿no? Entonces, en ese caso, París era conocido como tal y pudo participar de la muerte de Aquiles de esa manera, pero por supuesto orientado por el poderoso Apolo en este caso. Muy bien, entonces acá hay la alternativa E de la. Sigamos. La verdadera causa y el motivo histórico científico de la guerra de Troya. Como les dije, la guerra de Troya tiene un sustento mitológico y un sustento histórico. Pero para ello nos volvemos a conectar para continuar con esta interesante historia de la guerra de Aquiles, ¿de acuerdo? Regresamos, por favor. Esta vez prometo regresar en breve, nada más, en 2 minutos a lo mucho. No vamos a extendernos más, ¿de acuerdo? Regresamos, chicos.